Maduro le pidió a Land que allanara el camino para nuevas elecciones parlamentarias con capítulos abiertos. Nicolás Maduro defendió la legitimidad democrática de su gobierno y aseguró que en Venezuela no hubo o no habrá dictadura. Al mismo tiempo, aprobó el avance de las elecciones legislativas para enfrentar la crisis de la legislatura burguesa. Maduro hizo estas declaraciones como parte de un importante acto conmemorativo de los 20 años de la llamada Revolución Bolivariana. Al mismo tiempo, la oposición reunió a simpatizantes en Caracas y otras ciudades para exigir la salida de Maduro del país. Usted sabe que la crisis en la Asamblea Nacional Parlamento, el poder legislativo burgués, la Asamblea Constituyente, tiene en su agenda la evaluación constitucional, histórica y política que exige un avance de las elecciones legislativas de este año. Estoy de acuerdo, dijo antes, miles de seguidores. Y agregó, ¿quieres elecciones anticipadas? Vamos a las elecciones. Maduro le pidió a Lang, un foro formado exclusivamente por chavistas y no reconocido por la oposición política y muchos gobiernos, que allanará el camino para las nuevas elecciones parlamentarias con consejo abierto para consultar al pueblo sobre esta decisión política. También explicó que esta desviación constitucional a lo que él consideraba una crisis de la Asamblea Legislativa parecía extraordinaria, democrática, libre y permitía otorgarla en un diálogo con la oposición. Durante su discurso, Maduro acusó a la oposición de llamar constantemente a la guerra y dañar al país. ¿Hasta cuándo dañarán al país? Piénselo, y si hay un poco de la conciencia que debe permanecer en las cabezas y los líderes políticos de los partidos de oposición, dar un paso adelante, abandonar el intervencionismo de los yanquis, dejar de llamar a la guerra. Por su parte, la oposición, encabezada por Juan Guaidó, se negó a entablar un diálogo y declaró que solo hablaría con el chavismo si Maduro ponía fin a la usurpación de la presidencia, allanando así el camino para un gobierno de transición. La elección libre que se celebrará. Nicolás Maduro también se dirigió el sábado al jefe de Estado estadounidense, Donald Trump, y le dijo que él era el único presidente en el país y que permanecería en el poder, a pesar de las peticiones que hizo el portavoz del gobierno, los Estados Unidos, a abandonar el puesto. Soy el presidente de toda Venezuela, la Venezuela real, y continuaremos gobernando todos los días, dijo Maduro a Trump ante miles de personas que asistieron a un mitin de chavistas en el oeste de Caracas. Maduro dijo que el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, y el asesor de seguridad nacional de John Trump, John Bolton, son halcones de guerra que están obsesionados con Venezuela y se equivocaron frente al presidente de Estados Unidos. Le dijo que la oposición está en el país caribeño, y condenó el hecho de que el gobierno imperialista de Donald Trump, en su plan macabro, anunció que se oponía a un posible diálogo político en Venezuela. En esta línea, culpó a la oposición política por ser enviado por Washington. Ante una multitud de seguidores, la oposición de Guaidó rechaza la propuesta y anuncia la llegada de ayuda humanitaria a las fronteras. Después de la deserción de un general, Maduro aprovecha su gesto de masas para volver a la demanda de la lealtad absoluta del ejército. El conflicto venezolano tuvo este sábado su capítulo de masas en las calles con dos innumerables manifestaciones en Caracas de diferentes signos. En una, los seguidores del presidente Nicolás Maduro. El otro, los que apoyan al presidente interino, Juan Guaidó. Frente a la multitud chauvinista, Maduro propuso a la oposición avanzar en las elecciones legislativas, programadas para 2020, con el fin de alcanzar una solución negociada de la crisis. Una propuesta que la oposición rechazó en su día. Guaidó, a quien Estados Unidos y otros países lo han reconocido como presidente, anunció la formación de una coalición global para brindar asistencia humanitaria a través de la frontera. Ya contamos con 3 puntos de almacenamiento en Cúcuta, Colombia, será el primer centro, habrá 2 más, uno en Brasil y el otro en una isla del Caribe, dijo, unas horas antes de la expiración del ultimátum de algunos países europeos el domingo para que Maduro convocara una elección presidencial. Incluso en España, Washington comenzó a enviar alimentos y medicamentos a las zonas fronterizas donde la oposición supone un receso del frente militar. En los próximos días, los soldados del país comienzan la recolección para las personas más vulnerables, dijo Guaidó a sus partidarios. El destino de su mensaje no se limitó al rico barrio de Las Mercedes, donde se reunieron sus partidarios. Fui más lejos y apunté a los cuarteles. Ustedes, soldados, capitanes,
ancianos, tendrán en sus manos la decisión de facilitar la entrada al territorio de ayuda venezolano. La calle y los cuarteles. El hecho de que la oposición fuera a las calles frente a más personas que la decisión fue una demostración de fuerza. La aprobación externa es otro componente de enorme peso. Pero el factor determinante sigue siendo el factor militar. Por este motivo, Guaidó repitió una vez más la convocatoria de uniformes. No solo estamos diciendo que respetan la Constitución, les ordenamos que no disparen a los manifestantes, les decimos que tienen un papel que desempeñar en la reconstrucción, como todos los que están movilizados. El tema militar fue recurrente en su discurso. ¿Has visto el video?, preguntó en referencia al mensaje que se ha vuelto viral en las redes de la aviación general, Francisco Esteban Llanes Rodríguez, en el que describe a Maduro como un dictador y expresa su lealtad a Guaidó. Estoy listo para tomar sus órdenes, dice el soldado en el video. El 90% de las Fuerzas Armadas no están con el dictador, dijo Llanes, quien también dijo que sus compañeros le habían informado que Maduro tenía 2 aviones listos todos los días en caso de que tuviera que abandonar el país. La imagen del general fue tema de conversación de los manifestantes. Muchos deben haber pensado que fue el comienzo de una ola de deserciones. Sin embargo, en la avenida Bolívar, donde se reunieron los chavistas, el presidente debidamente juramentado, tal como lo definió el propio Maduro, descartó la posibilidad de una ruptura del frente militar. Sin embargo, volvió a exigir absoluta lealtad. La oposición asume que más allá de las declaraciones de lealtad, el crack del partido del gobierno será inevitable en los próximos días. Estamos tratando de darle la mano y dar la bienvenida a todos los funcionarios civiles o militares, dijo Guaidó sobre Chávez Arquiel y Perfecto, quien acaba de cambiar de rango. Guaidó es, en esta etapa, y más allá, el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, lo llama guiado, porque lo considera un títere de los Estados Unidos, una realidad inequívoca de la realidad venezolana. Es apoyado por la administración Trump y otros 45 países. Espera aún más adherencias. Dijeron que era un bloqueo, que podría generar hambre. Si no hay hambre hoy, si no nos estamos quedando sin gas, el bloqueo más grave es el usurpador de Miraflores y que nos emanciparemos, dijo a sus partidarios. ¿Continuamos en la calle?, preguntó Guaidó. La multitud no dudó en gritar que sí. Antes de finalizar, hizo un juramento. Todos prometieron lograr el cese de la usurpación, lanzar el gobierno de transición y elecciones libres. Por su parte, Maduro recurrió a la misma ceremonia que repitió, como si fueran escolares que debían defender la patria, la unión civil militar y la revolución bolivariana y en para ser los guardianes los antepasados rebeldes y la figura tutelar de Hugo Chávez. Los tambores de guerra se han redoblado en la avenida Bolívar aunque se celebraron los 20 años del chavismo al poder. La posibilidad de un resultado armado de la crisis estaba latente en el discurso de Maduro. Aquellos que han pedido intervención deben ser tratados como enemigos de la patria. No debemos tener una quinta columna. Para Maduro, la batalla por venir en Venezuela es global porque es el epicentro de la primera revolución socialista del siglo XXI. Y los oligarcas temen que esto se extienda. Rusia te apoya. Solo le digo que piense, ¿cuánto tiempo van a dañar al país? Por el momento, Maduro pretende reforzar el poder militar y convertir a las milicias voluntarias en soldados activos. ¿No queremos un nuevo Vietnam?, le pregunto al pueblo estadounidense. Detén la locura de Trump. Antes de cada golpe económico, la congelación de los activos petroleros prometía un contragolpe devastador. Pero el presidente trabajador no parece tener muchas opciones. Reconoció los estragos y exigió mayores sacrificios. Estamos seguros de que este es el camino de la redención de Venezuela. Conmemoró los 20 años de la revolución de Chávez respaldados por el ejército y la milicia bolivariana. Atacó a Trump y afirmó ser víctima del Ku Klux Klan, que vive en el país y al mismo tiempo que Juan Guaidó, presidente a cargo reconocido por más de 60 países, también dirigió una movilización impresionante. Deja de llamar a la guerra. Deja de llamar a la intervención militar, deja de apoyar un golpe que ya ha fracasado, ¿no te das cuenta?, dijo Maduro. Reinamos aquí en la revolución y continuaremos gobernando, agregó. El líder bolivariano habló directamente a la marcha de oposición que se expresó contra su gobierno. ¿Cuánto tiempo van a lastimar al país? Suficiente daño a nuestro país, dijo, pidiéndole a Guaidó que se retirara. Además,
Maduro anticipó su idea de tomar el control de la oposición del Congreso. ¿Solicitan elecciones anticipadas? Bueno, con voz en elecciones anticipadas para la Asamblea Nacional. Diosdado su número 2, convocaremos consejos municipales bolivarianos abiertos para consultar al pueblo sobre la solución política. El declaró más allá de las denuncias de violaciones a los derechos humanos, 70 asesinatos de los cuales habla la oposición y arrestos arbitrarios de periodistas. Maduro dijo que había logrado la paz en su país. Hemos ganado la paz se ha vuelto a imponer. No pudieron llenar a Venezuela con violencia, los hemos golpeado con justicia, dijo, enviando un mensaje especial a las Fuerzas Armadas, el principal apoyo del régimen sucesor de Chávez, quienes los agradecieron por la cohesión. Las Fuerzas Armadas son cada vez más leales, más comprometidas, y la milicia bolivariana se moviliza. ¡Viva la milicia!, lanzó en medio de algunas defecciones de altos mandos militares extranjeros. Además, prometió que 2019 será el último año de recuperación económica. Uno de los párrafos más llamativos del largo discurso del presidente de Venezuela fue la Casa Blanca y Donald Trump. Somos víctimas del Ku Klux Klan porque la Casa Blanca está liderada por el Ku Klux Klan. Derribó al líder bolivariano que habló de un trágico plan de Donald Trump, acusado de estar en el origen de un golpe de Estado contra él. Maduro dijo: ellos prepararán, financiarán y liderarán la intervención de Venezuela. Están a favor de la guerra, les digo, señor Trump, han sido engañados. John Bolton, Mike Pence, Mike Pompeo son halcones de guerra, obsesionada con Venezuela. Piensas que eres el emperador del mundo y lo sabes. Venezuela no se rinde, Venezuela continúa, Venezuela es rebelde, soberana e independiente, dijo. El presidente Chávez volvió a pedir diálogo y apoyó su apoyo a la iniciativa de México, Uruguay y Bolivia para convocar una mesa nacional para el diálogo entre los venezolanos. Donde quieran, como quieran, cuando quieran, estoy listo para hablar, dijo. En Venezuela, solo hay un presidente, un partido, elegido por sufragio popular, en elecciones libres, y este presidente es este joven, este hombre a pie, este trabajador, Nicolás Maduro. Soy presidente de toda Venezuela, Venezuela realmente, dijo alzando la voz y coordinando una ola de Bolívar entre las miles de personas presentes, como en un partido de fútbol.